Dime una cosa, Claudia, le dije, dejando las pinzas de la barbacoa lentamente sobre la mesa. ¿Coqueteas así de fuerte con Hugo cuando yo no estoy delante? ¿O es que el vino de Rioja está hoy especialmente fuerte? Ella se quedó gélida por un segundo, luego ladeó la cabeza con esa sonrisa de suficiencia que reserva para sus actuaciones en público. «Coquetear», exclamó con voz teatral. «Vaya, Adrián, eso es ir demasiado lejos, incluso para ti». Pude sentir cómo todas las miradas se giraban hacia nosotros, amigos con las costillas a medio masticar y las copas de cerveza a medio camino de los labios. El sol de la tarde todavía colgaba dorado sobre la valla del jardín, pero el aire se había enfriado por la tensión. «Estabas prácticamente sentada en su regazo», dije, dando un paso hacia adelante, con voz firme pero baja, susurrando como adolescentes en una acampada. «¿Quieres decirme que es tan gracioso que no puedes contarlo en voz alta delante de tu marido?» Sus ojos brillaron. «¿Me estás retando? Hugo es realmente divertido para hablar. Quizás deberías intentarlo alguna vez». Ese golpe dolió, y ella vio cómo impactaba. Hugo, mi mejor amigo desde la universidad, desvió la mirada y murmuró: «Oye, quizá deberíamos». «No», corté en seco, sin quitarle los ojos de encima a ella. «¿Quiere una escena? Pues vamos a dársela». Claudia soltó una carcajada oscura y bebió un sorbo de su copa como una reina, observando una riña de campesinos. «Estás haciendo una montaña de un grano de arena otra vez, Adrián. Es agotador. Tú eres agotador», le respondí de inmediato. «Siempre actuando, siempre necesitando un escenario. Solo una vez me gustaría tener una reunión de amigos sin que la conviertas en una maldita audición de teatro». Eso fue todo. Su sonrisa desapareció. «¿Quieres drama?», dijo, levantando su copa. «Aquí tienes tu gran final». Y entonces, sin parpadear, me lanzó el vino tinto a la cara. Hubo jadeos, un chapoteo húmedo contra mi pecho y el líquido rojo goteando por mi barbilla. El grupo se quedó en silencio. Hugo dio un paso atrás, como si quisiera desaparecer entre el césped. Me limpié la cara lentamente con el borde de mi camisa. Luego levanté la vista y la miré a los ojos. Ni enfadado, ni sorprendido, simplemente terminado. «Finalmente lo hiciste», dije, claro y calmado. «Has demostrado que eres exactamente lo que temía que te estabas convirtiendo». Su rostro tembló, apenas ocultando la grieta detrás de su valentía. «No te atrevas a darle la vuelta a esto», escupió. «Eres un inseguro, un controlador, un patético que siempre está vigilando con quién hablo como un celador de instituto retirado». Y sin embargo dije, señalando el silencio atónito a nuestro alrededor: «Yo soy aquel con el que la gente está asintiendo ahora mismo. Míralos, Claudia, lo han visto. No puedes manipular esto». Su mirada se dirigió hacia nuestros amigos. Rostros inexpresivos, movimientos incómodos. Nadie salió en su defensa, ni siquiera Hugo. «Tú no eres la víctima», aquí continué. «Y no vas a pintarme como el marido loco solo porque te pillaron faltándome al respeto en mi propio jardín». Ella abrió la boca y luego la cerró. «Vete», dije, ahora más tranquilo. «O quédate y sigue hablando. Solo ten en cuenta que, sea cual sea la historia que cuentes más tarde, este momento es el que la gente recordará, no la versión que publicarás mañana en Instagram». Sin una palabra más, se dio la vuelta y salió furiosa, con los tacones chasqueando contra el pavimento, dando un portazo a la cancela lateral tan fuerte que el pestillo rebotó. Me quedé allí, goteando rojo y sin parpadear. Hugo levantó la vista, moviendo los ojos con nerviosismo. «Adri, yo no quería», no dije. Tajante y definitivo, me volví hacia la parrilla, cogí las pinzas de nuevo y di la vuelta a las hamburguesas como si fuera una noche cualquiera. Al punto, ¿verdad? Unas pocas personas rieron con vacilación al principio, luego más. La música empezó a sonar de nuevo. Yo no me reí. Por dentro, algo viejo acababa de morir, y algo frío, afilado y silencioso, estaba ocupando su lugar. Durante los últimos 8 años, yo fui el estable, el proveedor, el tipo que enviaba flores los miércoles sin motivo, el que quitaba el fútbol para ver sus series de crímenes, el que se mordía la lengua en las fiestas, incluso cuando ella pulsaba todos mis botones. Ese hombre se consumió en el segundo en que el vino golpeó mi cara. Ahora
Tenía un nuevo objetivo: reunir la verdad, irme con dignidad, y Claudia no tenía idea de que esta noche era solo el acto de apertura. A la mañana siguiente, la casa olía a café recién hecho y a negación. Claudia estaba en la cocina, con mi vieja sudadera de la universidad, suave de tantos lavados, con las mangas demasiado largas para sus brazos. Tarareaba una canción de pop entre dientes, agitando el azúcar en su café, como si no me hubiera humillado frente a una docena de personas hace solo 12 horas. Me quedé en silencio en el umbral observando. Ella me notó, me lanzó una mirada perezosa por encima del hombro y dijo: «Buenos días». No respondí, solo la miré, inseguro de si todavía estaba soñando. Ella tomó un sorbo y se apoyó contra la encimera. «Si esperas una disculpa», dijo, «vas a esperar mucho tiempo». Seguí sin decir nada. Claudia ladeó la cabeza, entornando los ojos. «Oh, vamos. ¿De verdad vamos a jugar al tratamiento del silencio ahora?» «Solo estoy tratando de entender», dije finalmente. «¿Qué crees exactamente que pasó anoche?» Ella se burló. Luego pasó a mi lado hacia el salón, con la taza en la mano como si fuera un accesorio en su obra. «¿Que te dejaste en ridículo?», gritó. «Quiero decir, de verdad, Adrián», acusándome como un marido celoso de comedia barata. «¿En qué estabas pensando?». La seguí lentamente. ¿En qué estaba pensando? Mi voz era baja, más tensa de lo que deseaba. Estabas colgada de Hugo, susurrando, riendo. ¿Viste siquiera cómo se veía desde fuera? Se dio la vuelta, con una expresión de puro teatro, ofendida, incrédula, una clase maestra de victimismo. Vaya, así que ahora no se me permite divertirme, ni hablar con la gente. Pedí respeto básico, dije. Me lanzaste vino a la cara. Por favor, espetó, dejando finalmente la taza. Tú me provocaste. Estabas prácticamente echando espuma por la boca. Todo el mundo vio lo inestable que estabas. Te humillaste a ti mismo, Adrián. Ahí fue cuando me di cuenta. Ella no estaba negando los hechos, estaba negando el contexto. No se estaba disculpando por lo que hizo, estaba reescribiendo el guión. En su versión, yo era el agresor. Ella era la esposa incomprendida, acorralada por un hombre controlador, y lo peor de todo es que se lo creía. Cogió su teléfono, con los pulgares bailando sobre la pantalla. Hugo me ha escrito para ver cómo estoy. Dice que se sintió fatal por tu arrebato. Casi me río. Arrebato. Yo había hablado con calma. Una frase, tal vez dos, y ella había explotado como un volcán. Ahora aquí estaba ella, retorciendo toda la narrativa en una actuación que pudiera vender. ¿De verdad vas a seguir con eso?, pregunté en voz baja. ¿Que perdí el control? Ni siquiera levantó la vista. Lo que sea que te ayude a dormir. Por un momento, la habitación dio vueltas. Vi el futuro que ella estaba construyendo, uno donde yo era el marido desquiciado, el acusador paranoico, el hombre emocionalmente inestable que empujó a su pobre y paciente esposa a la soledad, y me di cuenta de algo escalofriante. Si no hacía algo real, algo innegable, ella me enterraría en esa mentira, me convertiría en el villano de mi propia historia. Dejó el teléfono y me miró, con la expresión suavizándose. Podemos pasar página, ¿sabes? Olvídalo. No vale la pena alargarlo. La miré, a la figura familiar de pie en la casa que construimos juntos, y no reconocí nada. Esto no era un malentendido, era una estrategia, Trace. Asentí lentamente. Pasé a su lado hacia las escaleras y dije, tienes razón. Ella parpadeó. Espera, ¿qué? Necesito tiempo, dije. Solo un día o dos para despejar la cabeza. Ella sonrió levemente, aliviada, pero en lo más profundo de mi ser, algo mucho más frío había echado raíces. Ella pensaba que esto había terminado, pensaba que había ganado, y yo iba a dejar que se lo creyera el tiempo justo. El duelo no siempre se anuncia a gritos. A veces se cuela silenciosamente a través de pasos suaves en el pasillo o en el sabor del café que parece estar mal porque no has vuelto a dormir. Durante 3 días, Claudia se movió como un péndulo, oscilando violentamente entre la culpa lagrimosa y la indiferencia gélida. Una mañana, la encontré acurrucada en el sofá, con la manta sobre los hombros y el rímel corrido por una mejilla. Me miró como una niña, con la voz temblorosa.
No sé por qué hice eso, susurró. Es como si algo se apoderara de mí. No era yo misma. Me quedé en el umbral, con los brazos cruzados. Ella sollozó y continuó. Últimamente, siempre pareces tan distante, como si estuvieras aquí a medias. Supongo que solo necesitaba atención. Solo quería sentirme vista. Así es como trabajaba ahora. Lloraba la disculpa, pero nunca decía las palabras. Convertía la culpa en una acusación sutil. Hacía de mi calma una crueldad, y al día siguiente entré en la cocina y ni siquiera me miró. Simplemente estaba ante los fogones haciendo huevos en silencio, como si nada hubiera pasado nunca. Yo no dije nada. Ella no dijo nada. Pero el aire entre nosotros estaba cargado de estática. Cada mirada estaba cargada. Cada silencio era demasiado largo. La casa misma se había convertido en un escenario y cada habitación en una escena donde se esperaba que yo interpretara al villano en un guión que no escribí. ¿Todavía crees que te engañé?, preguntó esa noche, con voz plana y los ojos fijos en la televisión. Hice una pausa, inseguro de si realmente quería una respuesta. ¿Tú qué crees?, pregunté finalmente. Ella se giró entonces, con los ojos afilados. Así que es un sí. ¿Crees que soy esa clase de persona? No respondí. No era necesario. Ella agarró el mando, apagó la pantalla y se levantó. Siempre haces esto. Te alejas y luego actúas como si fueras la víctima. Tal vez si estuvieras presente por una vez, no tendría que buscar atención en otra parte. Ahí estaba. La inversión lenta, la reescritura cuidadosamente elaborada, donde ella se convertía en la esposa descuidada y yo en el extraño frío. La vi salir de la habitación, con pasos pesados y ensayados. Me recosté, respirando lentamente. Tenía razón en una cosa. Me estaba alejando, pero no por castigo, sino por preservación. Cada palabra que salía de su boca se había convertido en una prueba. Cada acto de amabilidad era una trampa para el próximo viaje de culpa. Una vez creí que este hogar era un refugio. Ahora se sentía como una sala de espejos donde nada era real y cada reflejo distorsionaba la verdad. Aún así, no la confronté. Todavía no. En su lugar observé. Estudié el patrón, como la forma en que mantenía su teléfono boca abajo ahora, la vacilación de medio segundo antes de responder mensajes, el silencio cuando surgía el nombre de Hugo, que no era a menudo, pero nunca era casual cuando sucedía. Ella estaba construyendo su versión de los hechos ladrillo a ladrillo, una versión donde era la pareja incomprendida, cargada con un hombre que no escuchaba, no le importaba y no la veía, pero yo la veía, lo veía todo. Simplemente no estaba mostrando mis cartas todavía. Dejé que creyera que la niebla todavía funcionaba, que pensara que estaba jugando al ajedrez mientras yo jugaba a las damas, porque pronto se daría cuenta de que yo ya había hecho mi movimiento. Fue un jueves por la noche, cuando llamaron a la puerta. Ni un mensaje, ni una llamada, solo un golpe suave y vacilante, como si alguien no estuviera seguro de estar listo para enfrentar lo que esperaba al otro lado. Abrí y allí estaba Hugo. Sus ojos lo decían todo antes de que su boca pudiera alcanzarlo. Parecía más pequeño de alguna manera, como si el peso del secreto lo hubiera comprimido centímetro a centímetro. «Hola», dijo, con voz apenas superior a un susurro. Dejé que el silencio colgara por un momento, luego me hice a un lado. Entró despacio, como si la casa misma pudiera morderle. Tenía las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta y los hombros encogidos contra algo más que la brisa de finales de verano. No le ofrecí nada de beber. No le pregunté cómo estaba. Se quedó en medio del salón, miró a su alrededor, como si esperara que Claudia bajara las escaleras y dijo: «Ella no está aquí». «Ha salido», respondí. «Debería volver en una hora». Él asintió. Tragó saliva con dificultad y se dejó caer en el borde del sofá, como si le doliera sentarse. No iba a decir nada, comenzó. Me dije que fue solo un error, solo algo que se fue de las manos. Pero ya no puedo cargar con esto, tío. No di nada. Solo me apoyé contra la pared y lo vi retorcerse. No lo planeé, dijo rápidamente, con los ojos buscando los míos. No lo hicimos. Al principio solo eran mensajes, charlas nocturnas. Ella decía que habías dejado de notarla, que se sentía invisible. Casi me río.
no porque fuera gracioso, sino porque era un cliché tan grande. Y decidiste ayudarla a sentirse vista, dije. El rostro de Hugo se puso rojo. No fue así. Simplemente pasó. Ah, ¿sí? Él parpadeó. ¿Qué? Esa noche dije, en la barbacoa. ¿Crees que no noté cómo se apoyaba en ti? ¿La forma en que tú la dejabas? Hugo se frotó la cara como si pudiera borrar la vergüenza. Te juro que no quería esto. Ella vino a mí primero. Me despegué de la pared y me acerqué. Déjame adivinar. Dijo que ella y yo, básicamente, habíamos terminado. Que solo vivimos juntos ahora. Que soy frío, distante, que no la quiero. Su silencio fue confirmación suficiente. ¿Te dijo que todavía dormimos en la misma cama? ¿Que todavía le llevo el café cada mañana? ¿Que he estado planeando un viaje de fin de semana antes de todo esto? Los ojos de Hugo se llenaron de algo feo. ¿Culpa tal vez? ¿O el comienzo de un entendimiento real? No lo sabía, murmuró. No dije. Calmado pero firme. No preguntaste. Dejó caer la cabeza entre las manos. La cagué, tío. Lo sé. No pido perdón. Solo pensé que debías saber la verdad. Dejé que eso flotara en el aire durante unos largos segundos. Luego, caminé hacia la estantería, saqué un cuaderno de notas y lo puse sobre la mesa de centro. ¿Qué es esto?, preguntó, confundido. Estoy documentando, dije. Nombres, fechas, conversaciones, cualquier cosa que estés dispuesto a darme. Confidencialmente. Hugo me miró, atónito. Espera, vas a... Dijiste que querías arreglarlo, interrumpí. Aquí tienes tu oportunidad. Miró el cuaderno, luego a mí. Sus hombros se hundieron aún más. Ayudaré, dijo en voz baja. Te debo al menos eso. No corregí. Me debes mucho más que eso. Pero, esto es un comienzo. Hugo asintió, cogió el bolígrafo y empezó a escribir. Y en ese momento, algo cambió. El hombre que me traicionó ahora me ayudaba a desmantelar la mentira que él mismo ayudó a construir. No se daba cuenta todavía, pero acababa de cambiar de bando. Y Claudia no tenía ni idea de que su pequeño secreto acababa de ser entregado, firmado, sellado y pronto a ser revelado. La casa estaba en silencio esa noche, no tensa, no hostil, solo callada, como un teatro después del último acto. Claudia se había ido a la cama horas antes, cerrando la puerta con una suavidad deliberada, como si fingiera que todo dentro seguía entero. Yo no la seguí. En su lugar, me senté en mi despacho, la única habitación que todavía se sentía intacta por las mentiras, y abrí un cuaderno nuevo. El bolígrafo se sentía más pesado de lo habitual, o quizá era solo el momento. No escribí como un hombre intentando procesar el dolor. Escribí como un contable sumando años de deuda que finalmente vencían. Empecé con nombres, fechas, la cronología que Hugo me había dado, contrastada con recuerdos que no me había atrevido a examinar hasta ahora. Las noches tarde que ella decía que eran eventos de trabajo, los viajes de negocios sin itinerario publicado, el cambio repentino de perfume, las excusas demasiado débiles para cuestionar en su momento. Lo listé todo, sin emoción, solo hechos. Esto no era para terapia, esto era evidencia. Había pasado meses, quizá años, diciéndome a mí mismo que me imaginaba cosas, que cuestionarla era volverme paranoico, que la confianza significaba silencio, que los buenos maridos no interrogan, aguantan. Pero ahora sabía más. La página se llenó lenta pero firmemente. El acto de escribir fue extrañamente reconfortante, como si cada línea ayudara a levantar un peso invisible de mi pecho. Ella no me había roto, me había liberado. Para medianoche tenía 10 páginas. Me eché hacia atrás en la silla, el suave crujido resonando más fuerte de lo esperado. Fuera, el viento había arreciado, rozando el cristal de la ventana como un recordatorio de que el mundo sigue moviéndose, haya tormenta o no. En el escritorio había un viejo portarretratos. Claudia y yo, en nuestro 5º aniversario, abrazados en un viñedo en Valladolid. Recuerdo ese día. Ella estaba radiante, yo estaba estúpidamente feliz. Y sin embargo, incluso en la foto, podía verlo ahora. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. ¿Cuánto tiempo había sido yo el único que lo intentaba? Giré el marco boca abajo
contra la madera. No era rabia lo que sentía, ya no. Era una extraña clase de paz. Porque ahora tenía un propósito. No recuperarla, no gritar ni acusar, sino prepararme con control, con dignidad. Esto no era venganza, era respeto propio escrito línea por línea con tinta negra. Miré la hora, casi las 2 a.m. Guardé el cuaderno bajo llave en el cajón inferior del archivador, donde vivían las viejas declaraciones de impuestos y las garantías. Nadie miraría allí. Luego apagué la luz y caminé por el pasillo hacia la habitación de invitados. Las sábanas estaban frías, la cama intacta desde que mi madre nos visitó la primavera pasada. Me tumbé completamente vestido, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando el ventilador de techo girar lentamente. No lloré, no porque no me doliera, sino porque la claridad tiene una forma de secar tus lágrimas antes de que caigan. Mañana sonreiría cuando Claudia sonriera, haría mi café, besaría su mejilla, interpretaría mi papel. Pero ahora tenía un secreto propio, y venía con marcas de tiempo. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma, sin sueños, sin descanso, solo esa extraña claridad que viene después de una tormenta, cuando el suelo todavía está empapado, pero el cielo empieza a fingir que nada pasó. Me vestí como cualquier otro martes, pantalones de pinzas, camisa planchada, reloj ajustado. Incluso me puse colonia, que no había tocado en meses, no por ella, por mí. Cuando entré en la cocina, Claudia ya estaba allí, descalza, usando una bata que solía ser mía, tarareando fuera de tono mientras hacía tortitas. Se giró al oír mis pasos, abriendo los ojos solo un poco. No sorpresa exactamente, solo confusión. No había ido a dormir a la cama y no había ofrecido una explicación. «Buenos días», dijo excesivamente alegre. «He hecho el desayuno». Su tono tenía ese aire ligero, como si quisiera que este momento se sintiera casual, acogedor, como si estuviéramos bien. Sonreí, no del tipo forzado, ni amargo, ni burlón, solo lo suficientemente cálido para ser creíble. «Huele bien», dije, y besé su mejilla. Ella se estremeció, solo un parpadeo, pero ahí estuvo. Serví café, me senté frente a ella y me comí 2 tortitas sin decir mucho. Cada vez que levantaba la vista, ella me estaba observando, estudiando mi cara, como si no la reconociera. «¿Cómo has dormido?», preguntó. «Mejor de lo que esperaba». Otro destello de confusión. «Unte mantequilla en mi tostada». Ella untó su mentira. «Mira, sobre lo de la otra noche», empezó, dejando suavemente su tenedor. «Sé que las cosas se pusieron tensas. No debí estallar así. Estaba cansada y me sentía acorralada». Alcanzó mi mano sobre la mesa. La dejé. «Creo que nos perdimos de vista en medio de todo este ruido», dijo, con los ojos llorosos lo justo para parecer sincera. «Pero quiero arreglarlo». «Si quieres arreglarlo», asentí lentamente, «yo también». Esa fue la mentira más grande que había dicho en todo el año. Ella sonrió ampliamente, aliviada, como si pensara que la prueba había terminado, como si creyera que la hoja de respuestas estaba en sus manos otra vez. Limpiamos juntos. Se rió de uno de mis viejos chistes, de esos por los que solía poner los ojos en blanco. Dejé que se apoyara en mí mientras enjuagaba los platos. Incluso aparté un mechón de pelo húmedo de su mejilla. Era todo tan fácil, pero por dentro yo estaba en otro lugar completamente diferente. No era perdón, era actuación. Porque cuando alguien quiere creer una mentira, no luchas contra él, lo alimentas. Dejas que se sienta cómodo de nuevo, dejas que reconstruya la ilusión, y luego se lo quitas todo. Mientras se preparaba para su día, besé su frente y le dije que trabajaría hasta tarde. Ella me sonrió, con los ojos brillantes de falsa esperanza. «Tómate tu tiempo, estaré aquí». Asentí, cogí mi maletín y salí por la puerta principal, pero no iba a trabajar. Y Claudia no estaba simplemente esperando en una casa. Estaba esperando en el capítulo final de una historia que todavía creía que estaba escribiendo. La cafetería estaba casi vacía, salvo por el camarero con auriculares y una mujer tecleando agresivamente en su portátil junto a la ventana. Era el tipo de lugar donde a los secretos les gusta esconderse. Luz tenue, mesas de madera astillada y una máquina de café expreso que siseaba lo suficientemente fuerte
como para ahogar la culpa. Hugo estaba sentado en el reservado del fondo, con los ojos ya disparados hacia la puerta antes de que yo entrara. Sus manos rodeaban un vaso de papel, no bebiendo, solo sosteniéndolo como si fuera lo único cálido que le quedaba en la vida. Me deslicé en el asiento frente a él. «Agradezco que hayas venido», dijo rápida y nerviosamente. No respondí de inmediato. Me quité el abrigo, lo doblé a mi lado y me recosté. «Calma, control. Trajiste lo que te pedí». Él asintió, metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña pila de mensajes impresos y registros de calendario. Nada demasiado incriminatorio todavía, pero suficiente para trazar un patrón. Noches tarde, reuniones solapadas, excusas vagas, un rastro de migas de pan. Los deslicé en mi bolsa sin comentarios. Hugo tragó saliva. «Ella no sabe que estoy aquí. Si Claudia se entera». «No lo hará», dije tajantemente, «a menos que decidas decírselo tú». Se quedó callado. Dejé que el silencio persistiera. Dejé que hiciera el trabajo. Después de un rato, preguntó: «Entonces, ¿cuál es tu plan final aquí?» Tomé un sorbo de mi café, aunque ya se había quedado tibio. El juzgado, sus ojos se agrandaron. «Espera, ¿vas a hacer esto público?» «No público, coge legal». Hugo miró su vaso. «Adrián, esto no se suponía que pasara. Ella seguía diciendo que te iba a dejar, que solo necesitaba tiempo». Levanté una ceja. «Curioso. A mí me dijo que estábamos más fuertes que nunca». «Mintió», dijo él, casi defensivo hacia ambos. «No dije», golpeando una vez la mesa con el dedo. «Solo te dijo lo que querías oír. ¿A mí?» No me dijo nada porque pensaba que yo no merecía la verdad. Eso lo calló. Saqué de mi bolsillo una hoja de papel doblada, una lista, nombres, fechas, notas aproximadas de dónde estaban, horas en que se veían. El propio horario de Hugo ayudaba a atar los cabos. Se lo pasé. «Quiero que verifiques todo lo que reconozcas. Tacha lo que esté mal. Rodea lo que recuerdes claramente». Él vaciló. «¿Esto va a acabar con ella?» Mantuve su mirada. «Va a acabar con la versión que ella tiene de mí». No preguntó qué significaba eso. Quizá porque ya lo sabía. Hugo cogió el papel, lo miró durante mucho tiempo y luego sacó un bolígrafo de su chaqueta. Sus hombros se hundieron más con cada marca que hacía. Al final, parecía un hombre tallando su propio nombre en una confesión. Me lo devolvió, con los ojos cansados. «¿Qué pasa ahora?» «Esperamos», dije, guardándolo. «Y cuando ella vuelva, arrastrándose a tu apartamento, fingiendo que todo esto nunca pasó, dejas que pase». Su mandíbula se tensó. «¿Quieres que le ponga una trampa?» «Quiero que se muestre tal cual es», dije, frío como el hielo. «Y quiero que quede grabado». Se veía enfermo. «Jesús». Me incliné hacia adelante. «No eres inocente aquí, Hugo. No puedes asustarte por las consecuencias cuando ayudaste a crear el fuego». Parecía querer discutir, pero no lo hizo. Me levanté, me puse el abrigo y cogí mi bolsa. «Una cosa más», dije. «Cuando pase, cuando ella vaya a verte, no la guíes. No digas nada fuera de lo común. Solo deja que sea ella misma». Hugo asintió lentamente. «¿Y yo? ¿Qué saco de esto?» Le lancé una mirada. «Cerrar el capítulo», dije, «y la oportunidad de dejar de fingir que eres la víctima». Luego salí, dejando que la puerta de la cafetería se cerrara tras de mí. Fuera, el viento había vuelto a arreciar, mordiendo mi abrigo, pero no lo sentí, porque ya no era el hombre que reaccionaba a la traición, era el hombre preparando la revelación final. Lo primero que noté fue lo fácil que se reía cuando pensaba que yo no la miraba. Estaba agachado en el fondo del armario del pasillo de Hugo, con el teléfono en la mano y la lente de la cámara asomando por una rendija entre el marco y la puerta. El armario olía a colonia vieja y ropa olvidada. Me dolían las rodillas. Mi respiración era baja, pero no me movía. No podía. Claudia llegó a las 19:42 en punto. La observé a través de la cámara de entrada, que Hugo había instalado a principios de esa semana, por sugerencia mía. Un simple timbre con vídeo y audio. Solo otra pequeña mejora en el plano de la verdad. Llevaba el mismo abrigo que le compré las navidades pasadas, el que fingía odiar, pero que nunca dejaba de usar. Su golpe en la puerta fue suave, familiar, como si perteneciera allí. Hugo la dejó entrar,
y así de fácil, la máscara volvió a resbalar. Dios mío, este lugar todavía huele. A ti, se rió, pasando a su lado como si fuera la dueña del apartamento. Lo he echado de menos. Hugo se mantuvo distante como acordamos, educado, modesto. ¿Quieres algo de beber?, preguntó, con voz un poco demasiado casual. Ella sonrió, dejó su bolso en la encimera y se acercó. No, no he venido por las copas, dijo, bajando la voz. Entonces empezó. Pequeños toques. Esa risa que no había oído en meses. Dedos recorriendo su pecho, su cuerpo inclinándose con la facilidad de alguien que lo ha hecho antes. Y cuando lo besó, suave, lento, como si estuviera revisitando un recuerdo, mi mano tembló, pero seguí filmando, porque los sentimientos ya no importaban, solo los hechos. El vídeo capturó cada segundo, las promesas susurradas, las líneas que se habían cruzado mucho antes de esta noche. En un momento, ella se separó y suspiró. No soporto seguir fingiendo en casa. Él es tan distante, es como si viviera con un fantasma. Hugo no respondió, solo miró por encima del hombro de ella una vez hacia el pasillo donde yo escuchaba. Esa era mi señal. Después de unos cuantos besos más, Hugo se separó suavemente y miró la hora. Tengo que irme, discutió rápidamente. Turno de noche. Ella hizo un puchero pero asintió. Vale, queda pendiente. Él sonrió tensamente. Sí, pronto. La acompañó a la puerta, ofreció una breve despedida. Ella se fue sin mirar atrás, y entonces la puerta hizo clic al cerrarse. Esperé hasta que Hugo abrió el armario él mismo. No dijo una palabra, solo me miró, con la culpa colgando de él como ropa húmeda. Salí lentamente, estirando las piernas entumecidas, todavía con el teléfono en la mano. Mi corazón no iba acelerado. Debería haberlo estado. Debería haber sentido algo primario, rabia, duelo, vindicación, pero todo lo que sentí fue quietud. Me dijo que yo era un fantasma, dije suavemente, repitiendo sus palabras en mi mente. Curioso, nunca he visto a un fantasma grabar un beso en video. Hugo hizo una mueca. No la toqué después de eso. Ya lo viste. Lo vi, dije. Y te lo agradezco. Se sentó en el borde del sofá, con la cabeza entre las manos. Ella no me quiere, tío. Solo usa a la gente. Les hace sentir especiales, como si fueran los únicos en la habitación, pero no es capaz de algo real. Asentí, guardando finalmente el teléfono en el bolsillo de mi abrigo. No me estás diciendo nada que no sepa ya. Él levantó la vista. ¿Y ahora qué? Ahora dije, irguiéndome, me voy a casa. Le di una sonrisa que no era una sonrisa. Ahora duermo en la misma cama que mi mujer, le hago el desayuno por la mañana, y finjo que todo es perfecto. Hugo se estremeció. Hasta que sea el momento, añadí. Me di la vuelta y salí del apartamento, con el aire nocturno golpeándome con un frío tranquilo. No miré atrás porque no era necesario. La evidencia ya era mía. La mentira ya no era suya para protegerla. De vuelta en casa, todo estaba exactamente como lo dejé. Demasiado limpio, demasiado silencioso, demasiado cuidadosamente dispuesto para la ilusión de paz. Las luces del salón estaban bajas. Una vela ardía en el alféizar de la ventana, una de las favoritas de Claudia. Algo de lavanda, suave e inofensivo. Ella estaba arriba. Podía oír el leve crujido de las sábanas, el sonido del colchón cuando se daba la vuelta en la cama. Quizá estaba soñando, quizá con Hugo, quizá con ella misma, proyectada en algún foco trágico, victimizada e incomprendida. No me importaba. Entré en el despacho, cerré la puerta tras de mí y me senté al escritorio. Del bolsillo de mi abrigo saqué el teléfono. El vídeo ya había sido copiado a un pendrive antes en casa de Hugo, pero lo vi una vez más, no para sentir nada, solo para recordar cómo se ve la certeza. Cada palabra, cada beso, cada mentira en los labios de Claudia estaba preservada en alta definición. Era casi aburrido ahora. Abrí el cajón inferior del archivador, el que ella nunca tocaba, y saqué una carpeta naranja sencilla. Dentro, capturas de pantalla, impresas de los hilos de mensajes que Hugo me había dado, su calendario de encuentros, la cronología que yo había escrito, su declaración firmada, y ahora, un pendrive pulcramente etiquetado. Lo deslicé todo en la carpeta, la sellé
y la devolví al cajón. Giré la llave en la cerradura. 2 clics. Final. Ese fue el momento en que se hizo real. No solo la traición, no solo el colapso, el final. Ya no estaba enfadado. Esa fase había pasado. No la odiaba. No realmente. Simplemente la veía por lo que era. Una actuación, una ilusión bonita y largamente practicada, sin nada en su núcleo. Miré alrededor del despacho, los estantes que construí, los títulos enmarcados en la pared, la silla donde solía leer mientras ella reía en la otra habitación. Esto solía ser un lugar de consuelo. Ahora era una caja fuerte, un laboratorio, una sala de guerra con una sola arma, la verdad. Arriba, oí movimiento. Su voz, suave y soñolienta, gritó: «Cariño, vienes a la cama». Esperé un segundo, luego otro. Sí, dije con naturalidad, «Solo estoy terminando una cosa». Sus pasos volvieron ligeramente hacia la cama. Miré el cajón cerrado un momento más. Sin fuego, sin drama, solo un cierre, doblado cuidadosamente en un expediente. Luego apagué la luz, caminé por el pasillo y dormí en la habitación de invitados con la puerta cerrada, ignorando el leve golpe que dio a la puerta sobre la 1A, fingiendo que estaba demasiado dormido para oírla. El silencio entre nosotros había dejado de ser incómodo. Ahora era estrategia. Me desperté antes del amanecer, no porque tuviera que hacerlo, sino porque estaba listo. No había temblor en mis manos, sin dudas de último momento, solo la quietud que viene cuando ya has ensayado cada paso y sabes que el final no está en cuestión. La maleta había sido hecha la noche anterior. Ropa, documentos, cargadores, todo lo que necesitaba y nada que no. Dejé el cepillo de dientes, podía comprar otro. Dejé la corbata que me regaló por mi cumpleaños. Dejé la taza con «Al mejor marido» impreso en letras desgastadas, trofeos de una vida que ya no existía. La casa estaba tranquila, envuelta en la niebla matutina. Bajé las escaleras como lo había hecho 1000 veces. Pasé por la pared de las fotos, por el salón donde una vez bailamos borrachos después de Nochevieja, por la chimenea que no se había usado en meses. Y puse el sobre en la mesa de la cocina. Era grueso, papeles del divorcio, el dossier completo de pruebas, mi declaración escrita y ante notario, todo lo que ella pensaba que podía enterrar, expuesto en blanco y negro. No había carta ni despedida, solo una nota adhesiva en el frente: «Ya lo sabes todo». A las 6:12 a.m. abrí la puerta. A las 6:13 la cerré tras de mí y para las 6:15 me había ido, sin portazos dramáticos, sin última mirada lagrimosa a la casa, solo el crujido silencioso de los escalones de la entrada bajo mis zapatos y el susurro de los neumáticos por la carretera. Ella ni siquiera se despertó, pero lo haría. Eventualmente, bajaría tropezando las escaleras en su bata, todavía adormilada, esperando café y huevos y la ilusión matutina habitual. En su lugar, encontraría una mesa, sin desayuno, sin marido y con la verdad al desnudo. Llamaría, enviaría mensajes, probablemente algo furioso primero, luego sentimental, luego culpándome, luego desesperada. No respondería a nada de eso. Algunas cosas no merecen una conversación de cierre. 3 semanas después, nos sentamos en lados opuestos de la sala del juzgado. Ella vestía de negro, dramática, y con los ojos hundidos, como si estuviera de luto por una vida que ella misma había quemado. No habló. Su abogado hizo todo el trabajo, intentó retorcer las cosas, proyectar sombras, replantear los hechos. Pero los hechos no se doblan cuando están grabados en cámara. Cuando se reprodujo el vídeo, su rostro no se movió, ni siquiera parpadeó. Simplemente miró al frente como si, tal vez, si no parpadeaba, no fuera real, pero lo era. La decisión del juez fue rápida: custodia del perro, derechos de propiedad, división limpia de activos, con un peso a mi favor. Salí de ese juzgado no con una victoria, sino con paz. Eso es lo que tiene la justicia. No siempre ruge. A veces firma un documento y te devuelve tu nombre. En mi nuevo apartamento, más pequeño, más silencioso, mío, desempaqué en silencio. Nadie enviándome mensajes para que comprara leche, sin medias vidas, esperando en el salón.
Solo el tintineo de los vasos, al ser colocados en los estantes, y el zumbido de la nevera. Era extraño lo fácil que era respirar cuando no te estabas asfixiando con fingimientos. El teléfono vibró una vez. Su nombre iluminó la pantalla. Lo puse boca abajo. Luego me senté en el balcón con una cerveza y vi el atardecer caer sobre la ciudad como si nada se hubiera roto nunca. Porque quizá, al final, no se había roto. Quizá solo se había revelado lo que nunca estuvo entero para empezar. Un mes más tarde, estaba sentado en un bar en el que nunca había estado antes. No era el tipo de sitio que Claudia y yo habríamos elegido. Demasiado informal, poco pulido. El suelo crujía, la pintura se desconchaba en las esquinas y el camarero tenía un tatuaje de una ardilla sosteniendo un martini. Pero era real. Eso era lo que estaba aprendiendo a buscar ahora. Cosas que no pretendían ser nada que no fueran. Estaba a mitad de una copa, algo oscuro y fuerte, cuando una mujer en la mesa de al lado hizo un chiste sobre primeras citas terribles. Nos reímos, el tipo de risa real que no viene con condiciones. No coqueteé, no exactamente. No estaba listo para eso todavía, pero me permití disfrutar el momento. Entonces la puerta se abrió detrás de mí. No necesité darme la vuelta. Conocía ese ritmo en los pasos, la pausa cerca del umbral, la mirada inquisitiva recorriendo la sala como si buscara fantasmas familiares. Claudia. Me miré en el espejo detrás de la barra. Se veía diferente. El tipo de diferencia que no viene del cambio, sino de la ausencia de ilusión. Sin maquillaje, sin actuación, solo ella, desprotegida y no del todo por elección. Me vio, y por una fracción de segundo, vi el destello en sus ojos. Reconocimiento, arrepentimiento, la pregunta. No se atrevió a preguntar. Yo no saludé, no sonreí con superioridad, no ofrecí ni una sola línea de diálogo, solo un asentimiento, un gesto pequeño y simple, como el que le das a un extraño que una vez conociste en una vida diferente. Ella bajó la vista y siguió caminando, sin palabras, sin confrontación, solo el silencio de un pasado que ya no tenía poder. Me volví hacia mi bebida. La mujer a mi lado me preguntó si quería compartir una ración de patatas bravas. Dije, claro, y eso fue todo. Sin monólogo dramático, sin melodía inquietante surgiendo de fondo, solo el sonido silencioso de una puerta cerrándose detrás de alguien que ya no poseía ni un pedazo de mí. Verás, solía pensar que la traición era el fin de algo sagrado, pero no lo era. Era el comienzo de recordar quién era yo antes de dejar que alguien reescribiera mi valor. Y esa fue la verdadera historia todo el tiempo.